Hola chicos, hoy vamos a hacer una introducción a lo que son las superficies cilíndricas y cuadráticas. Más precisamente, vamos a poder identificar algunas de las superficies cuadráticas, las más clásicas. Vamos a tratar de entender estos nuevos ejes coordenados en R3. Entonces tenemos como objetivo que dada que tengamos la ecuación de una de estas superficies, poderla identificar, graficar en R3, al igual que también puntos, planos y rectas. Lo primero que tenemos que entender entonces es que las funciones, en este caso de varias variables, funciones de dos variables, las vamos a graficar en nuestro eje de coordenadas tridimensional, donde ahora tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Todos los ejes son perpendiculares entre sí, es como si pensáramos en el espacio que nos movemos. La intersección de los tres ejes pues nos da el origen que va a tener coordenadas 0, 0, 0. Es importante ver que ahora ya lo que vamos a tener son octantes. Tenemos 8 octantes. ¿Qué es un octante? Cada uno de las, digamos así, de los apartados que se nos van a formar. Por ejemplo, el primer octante es cuando X, Y y Z son todos positivos. Este es un octante que es el más clásico en el cual se puede trabajar. Miremos que con Z positivo tenemos 4 opciones distintas. Podemos tener X, Y positivo, pero podríamos también tener X positivo, Y negativo, o podemos tener Y positivo, X negativo, o las dos coordenadas negativas, eso sería con Z negativo, positivo. Igualmente las tendríamos 4 opciones que serían la parte de abajo de nuestro sistema de coordenadas. En la parte de abajo podríamos tener también esas 4, por eso saldrían entonces en total 8. Cada uno de estos entonces se va a denominar octantes. Lo más frecuente, si nos dan en algún ejercicio, es que nos hablen del primer octante, ¿vale? Entonces, cuando nos hablan del primer octante es cuando X, Y y Z son positivos. En este sistema de coordenadas tridimensional, si nos fijamos, tenemos 3 planos que son 3 planos muy importantes en este sistema. El plano Z igual a 0, que también se denomina el plano XY, o sea, cuando todos los puntos donde Z vale 0, todos los puntos que hay en el espacio donde Z vale 0, lo podemos denominar como nuestro piso, el plano que está en este caso totalmente horizontal. Entonces, ese es el plano Z igual a 0 o el plano XY. Pero igualmente podríamos tener un plano donde todos corresponde a todos los puntos del espacio donde Y vale 0. Ese es el plano, se denomina también el plano XZ, de los puntos donde Y vale 0. Este es el plano que está dibujado en un tono rosado. Y por último tenemos también el plano YZ, que es todos los puntos donde X vale 0. Aquí está dibujado como este plano en verde. Estos 3 planos son importantes al momento de graficar. Generalmente nos van a limitar muchísimas de las figuras o de las superficies que vamos a ver. ¿Cómo ubicamos entonces un punto en nuestro espacio XYZ, en nuestro espacio tridimensional?
Dado que tengamos un punto, en este caso corresponde al punto x0, y0, z0, lo que vamos a hacer primero que todo es ubicar la coordenada x0, ¿vale? Si es positivo, en este caso lo haríamos en la parte del frente de nuestro eje X. Si ese x0 fuese negativo, en la parte de atrás, partiendo del origen, que es 0, 0, 0. Ya que tenemos ubicado el punto x0, nos vamos a desplazar totalmente paralelo al eje Y o a la derecha o a la izquierda, dependiendo del signo que tenga y0. Entonces, si el signo es positivo, me desplazo a la derecha tantas unidades como indique y0. Si y0 vale 5, pues me desplazaría 5 unidades a la derecha paralelo al eje Y. Teniendo ya ubicado ese punto, subiríamos o bajaríamos dependiendo del valor de z. Si z es positivo, subiría el número de unidades que indique la tercera coordenada. O, en dado caso, también podría bajar si ese valor de z0 me indica un valor negativo. Y con eso ya finalizaríamos y obtendríamos el valor de x0, y0, z0. Un ejemplo o varios ejemplos. Vamos a dibujar en nuestro espacio tridimensional estos 4 puntos. El primer punto es el punto 1, 6, 0. Entonces, siguiendo con las indicaciones de la diapositiva anterior, lo primero que tendría que hacer es en la coordenada X ubicar 1. Luego me desplazaría a la derecha, en este caso, paralelo al eje Y, totalmente paralelo al eje Y, las 6 unidades que indica la coordenada Y. Paralelo al eje Y, ubicamos 6 unidades. Y luego subiría o bajaría paralelo al eje Z las unidades que indique, pero como es 0 en este caso, entonces el punto no se mueve, queda ahí. Este punto sería entonces el punto 1, 6, 0. Para el siguiente punto, que es el punto 3, 3 menos 2, mismo proceso. Ubico 3 positivo en el eje X. A partir de ahí me desplazo 3 unidades paralelo al eje Y. 3 unidades paralelo al eje Y. Cuando ya tenga este punto ubicado, el punto 3, 3, me desplazaría menos 2 unidades, o sea que desplazaría hacia abajo 2 unidades, dado que el valor de z es negativo. Y ya ahí estaría ubicado el punto 3, 3 menos 2. El punto menos 2, 5, 4 tendría entonces que ubicar en el eje X menos 2. Cuando ya tengo en el eje X el valor de menos 2, lo que hacemos es que nos desplazamos, en este caso, a la derecha 5 unidades, porque Y es positivo, nos desplazamos paralelos al eje Y 5 unidades. A partir de ahí subiríamos, porque el eje Z está positivo, el valor de Z está positivo, entonces subiríamos 4 unidades paralelo al eje Z y en el sentido positivo. Por último, el punto 2 menos 5, 3, mismo proceso. Primero ubico 2 unidades en el eje X, positivos. Segundo, a partir de ese X igual a 2, me desplazo menos 5 unidades. Quiere decir que lo haría paralelo al eje Y, pero sentido negativo, o sea, me desplazo hacia la izquierda. Me desplazaría entonces, a partir de 2 menos 5 unidades a la izquierda, y a partir de esa ubicación, de ese punto 2 menos 5, ubico z, z vale 3, como es positivo, los ubicamos en la parte de arriba. 3 unidades, otra vez
nos vamos paralelo al eje Z. Siempre tenemos que estar ubicándonos paralelo a los ejes. Los ejes podríamos variar. En algunas representaciones, por ejemplo, el eje Y se hace totalmente formando un ángulo, digamos así, si lo veríamos, un ángulo de 90 grados con el eje Z, en la forma gráfica. Entonces estos ejes están rotados, los podemos rotar para visualizar mejor una gráfica. Adicional a los planos que ya vimos, al plano Z igual a 0, Y igual a 0 y X igual a 0, podemos tener otro tipo de planos. Podemos tener, por ejemplo, planos que son perpendiculares a los ejes. Un plano perpendicular a un eje, por ejemplo, es el plano Z igual a 0. O sea, esto indica todos los puntos que hay en el espacio donde Z vale 0. Si miramos el Z igual hasta 3, si miramos el origen o el piso como Z igual a 0, Z igual a 3 sería un plano que está a una altura de 3 unidades de mi plano Z igual a 0. O Z igual a menos 4 estaría por debajo de mi plano Z igual a 0, 4 unidades negativas hacia abajo. Pero también puedo tener planos perpendiculares al plano Y igual a 0 o X igual a 0. Por ejemplo, el plano Y igual a 3 va a representar todos los puntos del espacio donde Y vale 3. Y entonces sería un valor fijo, Y siempre vale 3, X y Z podrían tomar cualquier valor, pero Y vale 3. Por lo tanto, me va a dar un plano que es paralelo paralelo al plano Y igual a 0. El plano X igual a menos 2 pasa por X igual a menos 2, o sea, está representado por todos los puntos del espacio donde X vale menos 2. Es un plano que es paralelo al plano X igual a 0. Estos dos planos, en este caso, por ejemplo, son dos planos que son perpendiculares. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un plano cualquiera? Un plano, por ejemplo, de la forma AX más BY más CZ igual a D, o una ecuación general de este tipo, X sobre A más Y sobre B más Z sobre D igual a 1. ¿Cómo graficamos entonces un plano cualquiera? Lo que vamos a hacer es tratar de ubicar los puntos A, B y C, que son los puntos de corte. Con esos puntos de corte, lo que hacemos es dibujar este triángulo que aparece ahí y tenemos que pensar que por esos 3 puntos pasa un único plano. Pasa un único plano. Entonces, cuando dibujamos el triángulo que pasa por esos 3 puntos A, B, C, que los ubicamos en nuestro sistema de coordenadas, dibujamos ese triángulo y ese triángulo nos va a permitir visualizar cuál es el plano que pasa por esos 3 puntos. Un primer ejemplo, tenemos la siguiente ecuación, vamos a determinar cuál es el plano, cómo es la gráfica de ese plano. En este caso la ecuación dice 10x más 15z igual a 30 más 6y. Organizamos un poco mejor la ecuación de la forma canónica, 10x menos 6y más 15z igual a 30. Para determinar cuáles son los puntos de corte, lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Lo que vamos a hacer es darle valores a 0, preguntarnos, por ejemplo, si Y y Z valen 0, ¿cuánto vale X? Y eso nos va a poder determinar cuáles son los puntos de corte del plano con cada uno de los ejes. Si
reemplazamos en nuestra ecuación tanto x como y por 0, me va a quedar que es 15z es igual a 30, luego z vale 2, z igual a 2, entonces representa el punto de corte del plano con el eje z. Igualmente o similarmente, si x y z valen 0, me va a quedar que menos 6y vale 30, por tanto y igual a menos 5. Y si y y z son los que son 0, me va a quedar la ecuación 10x igual a 30, de donde despejando x me va a quedar igual a 3. O sea, x igual a 3, y igual a menos 5 y z igual a 2 son los puntos de corte del plano con mis ejes coordenados. Esos 3 puntos los podemos ubicar en nuestro sistema tridimensional, ubicando en x igual a 3, y igual a menos 5 y z igual a 2, y dibujamos este triángulo. Ese triángulo nos va a dar la sensación de que por esos 3 puntos va a pasar nuestro plano. Un plano es infinito. Es infinito, pero digamos que el triángulo nos permite visualizar por dónde va a pasar el plano. Por 3, es importante siempre recordar que por 3 puntos, lo mostró Euclides, por 3 puntos siempre pasa un único plano. Por eso la mayoría de instrumentos del campo tienen 3 patas, no tiene un trípode, no tiene, pues su nombre lo indica, pero no podría tener ni 2 ni 4 patas. Si tiene solo 2, por esos 2 puntos pasan infinitos planos y por tanto quedaría inestable. Si tuviésemos un trípode que tuviese 4 patas, bueno, ya no sería trípode, pero si tenemos un instrumento que tendría 4 patas, por 4 patas no es obligante que pase un plano, por lo tanto podríamos tener, por ejemplo, un instrumento donde una de las patas no se afinque al plano. En cambio, si los instrumentos, como sabemos, la mayoría de campo tienen solo 3 patas. ¿Por qué? Porque con esas 3 patas, pues, garantizamos que siempre pasa un plano. Entonces, por esos 3 puntos pasa siempre en un único plano. Ahora vamos a pasar a mirar algunas superficies cilíndricas. El primero, más básico, el más sencillo, es el cilindro parabólico. Un cilindro parabólico tiene una ecuación muy fácil de reconocer. Bueno, a estas alturas les voy a decir que las figuras que vamos a ver hoy son las más básicas. Hay muchísimas figuras que podemos dibujar en el espacio. Vamos a hacer las más representativas, pero adicionalmente vamos a hacer las canónicas, aquellas que pasan por uno de los ejes, o sea, que son centradas, que sus vértices están centradas en alguno de los ejes, que son las más fáciles de visualizar y de graficar. Bueno, la primera que vamos a hacer es un z igual a x cuadrado. Muchos dirían, bueno, pero eso es una parábola, vale. Cuando yo tengo una variable lineal y otra cuadrática en una ecuación y estoy en R2, efectivamente eso nos indica que es una parábola. Pero cuando estamos en R3, esta figura se va a denominar un cilindro parabólico. Va a ser una figura tridimensional. ¿Cómo la vamos a reconocer? Un cilindro parabólico siempre nos va a llevar solo 2 variables. Vamos a tener 3 posibilidades de tener variables, x, y, z. En este caso, un cilindro parabólico va a tener solo 2 variables. Puede ser z y x, o podría ser z y y, o x y y, todas las combinaciones. Pero solo 2 variables deben aparecer en mi ecuación. Pero adicionalmente, una de las variables solo es lineal, o sea, no puede estar elevada a ninguna otra potencia, a potencia 1. Y la otra es cuadrática. Vale, tengo una variable que es lineal y la otra cuadrática. En este caso, z es lineal y x es cuadrática. La forma de reconocer un cilindro parabólico es que en la ecuación me van a aparecer 2 variables, una está lineal y la otra está cuadrática.
La variable que no está me va a indicar el eje donde se desplaza, el eje de desplazamiento de la figura. O sea, esta figura se va a desplazar, la vamos a ver que se desplaza en el eje Y. ¿Cómo graficamos esto? Pues vamos a partir de efectivamente de la parábola z igual a x cuadrado. O sea que nuestro eje tridimensional en el plano zx o xz vamos a dibujar la parábola z igual a x cuadrado. Entonces dibujamos esa primera parábola z igual a x cuadrado en el plano xz. Esa parábola es como si la desplazáramos en forma infinita sobre el eje Y, que es, miremos que es el eje que no aparece en nuestra ecuación. Finalmente obtenemos esta figura que es como una canaleta, que es infinita. Es infinita en el sentido de la Y, pero también las paredes de esa canal son infinitas. Un cilindro parabólico puede estar desplazado, puede llevar, por ejemplo, esta figura podría ser z igual a x cuadrado más 5. Lo que nos va a indicar es que esa figura se desplaza en el eje z 5 unidades hacia arriba. Ahí tenemos entonces nuestra figura z igual a x cuadrado. Es esa canal que tiene, cuando hacemos cortes con el plano XZ, pues nos da parábolas. Otro ejemplo de otro cilindro parabólico es la ecuación y igual a 3 menos x cuadrado. Si nos fijamos en la ecuación, identificamos que es un cilindro parabólico porque es una ecuación que nos presenta dos variables. Una es lineal, y está lineal, no está elevado a ninguna potencia, y x está cuadrática, la mayor potencia de las x es cuadrado. Por eso es un cilindro parabólico. Es un cilindro parabólico que se va a desplazar, o el eje de desplazamiento de esta figura es sobre z. Adicionalmente nos podemos dar cuenta que la variable cuadrática está negativa, o sea que va a estar la parábola, va a estar alrededor del eje Y, pero en sentido negativo y con vértice en 3. Entonces todo esto lo podemos analizar solamente viendo la ecuación. Entonces, en ese sentido, entonces nos podemos dar cuenta que efectivamente el vértice del cilindro parabólico está en Y igual a 3. Tiene sentido negativo esa parábola y está desplazada en el eje Z. Otra superficie bien importante es los cilindros. Los cilindros, si uno mira la ecuación, nos van a aparecer como si fuesen ecuaciones de elipses o de circunferencias. La diferencia, nos vamos a dar cuenta, es que esa elipse o esa circunferencia se va a desplazar y ese desplazamiento va a hacer que se nos convierta en un cilindro. Entonces, por ejemplo, la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1 nos va a representar un cilindro que tiene una base de una circunferencia de radio 1 y que se desplaza sobre el eje z. Entonces, la forma de graficarlo sería que nosotros dibujáramos esa circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1 en el plano XY y desplazáramos esa circunferencia alrededor del eje Z y obtenemos así el cilindro. Entonces dibujamos esa circunferencia en el plano XY y desplazamos esa circunferencia sobre el eje Z y eso hace que esa circunferencia desplazada nos da esta figura que es un cilindro. Otro ejemplo de otro cilindro es el cilindro y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Entonces, si analizamos esta ecuación, nos damos cuenta que efectivamente correspondería a si estuviéramos en R2, correspondería a la ecuación de una circunferencia de radio 2,
Pero miremos que está en el plano YZ, o sea que esta es una circunferencia que está efectivamente sobre el plano YZ, pero se desplaza en el sentido del eje que no está, que en este caso es el eje X. ¿Vale? Entonces la circunferencia y cuadrado más z cuadrado igual a 4, la desplazamos infinitamente en el sentido del eje X y eso pues nos da la sensación de este cilindro. Siguiente figura, el elipsoide. En el elipsoide nos vamos a dar cuenta que vamos a requerir para que esta figura sea un elipsoide que aparezcan en nuestra ecuación las tres variables x, y y z y que además adicionalmente estas ecuaciones con estas variables tienen que ser cuadráticas. Además, esos valores cuadráticos de mis variables deben estar positivos si las vemos del mismo lado de la igualdad. Entonces, tres variables cuadráticas y positivas si se ven del mismo lado de la igualdad. Les insisto, estas figuras todas están centradas, digamos así, en el origen. Este elipsoide está centrado en el origen. ¿Cómo la vamos a graficar? A partir de cortes que vamos a hacer. Vamos a suponer, por ejemplo, qué pasa si x y y valen 0. Si x y y valen 0, miremos que despejando la ecuación vamos a obtener que z vale 2 y menos 2. Si x y z son los que valen 0, nos va a quedar que y vale va a tomar los valores de 3 y menos 3. Y si x, y y z valen 0, vamos a encontrar que el valor de x es 1 y menos 1. ¿Qué vamos a hacer? En nuestro eje de coordenada vamos a ubicar todos estos 6 puntos. Los 2 puntos de x, los 2 puntos de y y luego los 2 puntos de z. Para después tomar por 4 puntos, por plano XY, YZ y XZ, y unirlos a través de elipses u circunferencias. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, con el punto en Y, que es menos 3 y 3, y los puntos de Z, que son 2 y menos 2, los unimos a partir de una elipse. Luego, por ejemplo, con el plano ZX, X con el valor de 1 y menos 1 y Z con menos 2 y 2, también trazamos otra elipse. Y en el plano XY, donde X vale menos 1 y 1 y Y menos 3 y 3, trazamos la otra elipse y miremos que ya ahí nos da la sensación de este balón, de esta esfera, o en este caso es un elipsoide. Entonces completamos nuestra figura. En este caso yo estoy utilizando para realizar estas gráficas un software que es bastante sencillo de manejar, que se puede trabajar en línea, que es el Cabri 3D. Siguiente figura que vamos a ver es el paraboloide elíptico. El paraboloide elíptico, en su ecuación, para reconocerlo, miremos que nuevamente tenemos tres variables. Nos pueden aparecer tres variables. Dos de las cuales están cuadráticas y una está lineal. Las cuadráticas deberían de tener el mismo signo, las cuadráticas mismo signo, si las vemos del mismo lado de la igualdad. La lineal, sí, no importa el signo, puede o no llevar constantes, en este caso lleva esta constante que es más 1. Para graficarlo lo vamos a hacer a través de elipses y de parábola. Vamos a dibujar primero unas elipses y luego dibujamos la parábola. Para dibujar las elipses lo que hacemos es darle cualquier valor que nosotros querramos
de acuerdo a los ejes, a la dimensión de nuestros ejes. En este caso, por ejemplo, yo le di dos valores cualquiera a z, z igual a 2 y z igual a 5. Cuando la reemplazamos en la ecuación, miremos que nos quedan dos elipses. 2x2 más y2 igual a 1 es una elipse y 2x2 más y2 igual a 4, otra elipse. Esas elipses las vamos a dibujar en nuestros ejes coordenados. Por ejemplo, cuando le di z igual a 2, en z igual a 2, entonces dibujo la elipse 2x más y cuadrado igual a 4. Lo mismo voy a hacer en z igual a 5. Z igual a 5, dibujo la elipse 2x2 más y2 igual a 4. Para z igual a 2 será igual a 1 y para z igual a 5, no, la ecuación nos queda igualada a 4. ¿Cómo se dibujan esas elipses? Pues, por ejemplo, con z igual a 2, que me queda la ecuación 2x2 más y2 igual a 1, si x vale 0, los valores de y serían menos 1 y 1. Entonces, a partir de z igual a 2, ubicamos con un eje paralelo al eje y los valores menos 1 y 1. Y en esa misma ecuación, si y vale 0, x me va a quedar igual a más o menos raíz de un medio. Entonces, más o menos raíz de un medio lo ubico en z igual a 2 en un eje paralelo al eje x. Lo mismo haría con z igual a 5. Esos puntos, esas elipses, las uniríamos su parte externa a través de parábolas. En este caso es la que vemos la parábola externa. Esa parábola la uniríamos con el origen. ¿Cómo determinamos cuál es el origen? Si en nuestra ecuación original reemplazamos tanto x como z por 0, nos vamos a dar cuenta que z igual a 1 nos representa entonces el vértice de ese paraboloide elíptico. Otra figura, otra superficie que vamos a ver es el hiperboloide de una hoja. El hiperboloide de una hoja vuelve a tener, al igual que la ecuación anterior, las tres variables y las tres de forma cuadrática. La diferencia es que el hiperboloide de una hoja, una de las variables nos va a aparecer con signo negativo, viéndolas del mismo lado de la igualdad. Es importante que estén ubicadas del mismo lado de la igualdad. La variable que está negativa es la que me va a indicar el eje de desplazamiento de la figura. Por ejemplo, en este caso, entonces, como es y la que está negativa, esta figura se va a desplazar en el sentido de la y. ¿Cómo vamos a graficar esto? Dándole valores a esa variable, a nuestro eje de desplazamiento, que en este caso es y, a esa variable negativa le podemos dar cualquier valor. Primordialmente la vamos a reemplazar por 0 y luego le podemos dar cualquier valor positivo o negativo. Yo tomé, en el primer caso, y igual a 0, la ecuación entonces me queda, miremos que nos queda nuevamente una elipse, la elipse x cuadrado más z cuadrado sobre 4 igual a 1. Esa elipse la voy a dibujar entonces en el plano xz. Luego, reemplacé y por valores, cualquiera en este caso fue 8. Positivo y negativo va a dar lo mismo porque como el valor de y está elevado al cuadrado, pues nos va a dar exactamente igual si lo tomamos positivo o negativo. La ecuación entonces final me queda x cuadrado más z cuadrado sobre 4 va a ser igual a 9. Estas dos elipses las vamos a dibujar. Realmente serían 3, en y igual a 0 sale 1, en y igual a 8 y y igual a menos 8 nos sale una elipse del mismo tamaño. Entonces, en y igual a 0 nos saldría esta elipse que está aquí centrada en el origen, con y igual a 8 y y igual a menos 8 nos saldrían estas otras dos elipses y la uniríamos, estas tres elipses, con esas dos hipérbolas, y obtenemos entonces nuestro hiperboloide de una hoja. Entonces, este hiperboloide se desplaza en y, pero podríamos tener, si fuese z la que está negativa, que se podría desplazar en el eje z, o si es x la que está negativa, se desplazaría en el eje x.
Siguiente figura, el cono. Nuevamente, si nos damos cuenta, nos van a aparecer las tres variables, las tres están cuadráticas, pero si las vemos del mismo lado de la igualdad, una estaría negativa y la ecuación siempre nos quedaría igualada a 0. Si las colocamos todas del mismo lado, una negativa y igualada a 0. Pero generalmente uno despeja la que está negativa. Miremos que esta no debe llevar constante, un cono no debe llevar constante, porque ya sería otra figura. Tenemos las tres variables, ¿vale? Dos de las cuales, si la vemos del mismo lado de la igualdad, deben estar positivas. No podrían estar, no sería lógico tener, por ejemplo, en esta ecuación y negativa, porque pensemos que si tengo dos valores positivos elevados al cuadrado, sumándolos, siempre ese valor me va a dar positivo. Entonces no sería lógico que en este caso el valor de esta variable fuese negativa. Dependiendo de la que esté despejada, y, x o z, el cono va a tener diferentes sentidos o el eje de desplazamiento va a cambiar. En este caso, el eje de desplazamiento es y. ¿Cómo la vamos a graficar? A esa variable, que en este caso y, la reemplazamos por cualquier valor, el valor que uno desee, mayor que 0. En este caso, por ejemplo, lo hice con 8 y lo reemplacé. Miremos que con 8 o menos 8 nos da la misma ecuación, nos da nuevamente una elipse. Lo que vamos a hacer es dibujar esas dos elipses. En y igual a 8 y y igual a menos 8, dibujamos la elipse 9x2 más 4z cuadrado igual a 64. Dibujamos esas dos elipses y la unimos con el origen a través de recta y obtenemos entonces este cono que realmente es un cono doble, en tanto sentido positivo como negativo. Las ecuaciones siempre me van a dar entonces conos dobles. Siguiente figura es el hiperboloide de dos hojas. La vamos a reconocer porque nuevamente tenemos tres variables cuadráticas. Si las vemos del mismo lado de la igualdad, tengo dos negativas, una positiva, pero esto sí debe estar igualado a una constante distinta de 0. Si esa constante es 0, miremos que lo que nos va a quedar es el cono, la figura anterior, ¿vale? Si esa constante, si en vez de 1 ahí tengo 0, pues me quedaría z cuadrado igual a 4x2 más 4y cuadrado, y eso es un cono. Al llevar constante, entonces esta superficie es un hiperboloide de dos hojas. Para graficarlo, lo que hacemos es a z le vamos a dar cualquier valor. Iniciamos con el valor encontrando el vértice, para lo cual lo que hacemos es dándole valores de 0 a x y y, o sea, las variables negativas, le damos el valor de 0 y nos va a dar los vértices son como si fuesen dos paraboloides, ya ahorita vemos la gráfica. Entonces lo primero que debemos identificar cuáles son los vértices y luego dibujar los cortes verticales que serían las elipses. Entonces miremos que lo primero que hacemos es ubicar los vértices en z igual a 1 y z igual a menos 1, nos dan los vértices de este hiperboloide de dos hojas. Y luego yo le di el valor de z igual a 4 y z igual a menos 4 para poder dibujar estas dos elipses que tengo acá. Con z igual a 4, entonces nos queda esa elipse, 4x2 más 4y cuadrado igual a 15, que es la misma que nos quedaría con z igual a menos 4. Esas elipses las uniríamos con el vértice, entonces, en forma de parábola y ya obtenemos nuestra figura, nuestro hiperboloide de dos hojas. Por último, una de las figuras muy icónicas, muy reconocidas y muy útiles en el cálculo, pero que no son tan fáciles de mirar su gráfica. El paraboloide elíptico.
Lo vamos a reconocer porque este tipo de ecuaciones nuevamente van a tener las tres variables, pero miremos que una va lineal y las otras dos cuadráticas. Y los signos de las cuadráticas son distintos si se ven en el mismo lado de la igualdad. En este caso, x es positiva y y negativa. La figura es esta, que es un poco compleja, es paraboloide hiperbólico, que también la denominan como la silla de montar, por su forma, la forma que tiene. Es una figura que yo digo que es icónica porque con esta figura podemos entender los puntos críticos de una figura, de una superficie, y aparece el concepto de punto de silla. Los punto de silla, ese nombre se le debe precisamente a este tipo de gráfica, porque efectivamente en el origen vamos a darnos cuenta más adelante cuando veamos máximos y mínimos que esta figura entonces tiene un punto de silla en el origen, un punto donde no es mínimo, no es máximo, pero sí es un punto crítico. Con esta figura entonces terminamos la sección de superficie de las principales. La idea es que ustedes realicen varios ejercicios que les permita identificar con facilidad qué tipo de gráfica nos da una ecuación. Y a través de un graficador, o si lo prefieren, utilizando lápiz y papel, a realizar varios trazos de estas figuras. Acordémonos que es requerido siempre, después de cada tema, practicar lo más que se pueda con los ejercicios que están en la plataforma.